No hay cabello que se resista al daño que causan los secadores, las planchas, tintes, las queratinas, etc. Para resolver eso y que el cabello luzca saludable y brillante, hay que ponerse en manos de expertos. Sin duda alguna, Calogero Tradamonte es el mejor del sur de la Florida y este tratamiento que ves en pantalla es el mejor para revitalizar el cabello y eso me consta. Compruébalo. Haz tu cita a través de la página web www.turred.com o llamando al teléfono 954-732-1485. Además, puedes adquirir online los maravillosos productos que Calogero utiliza con sus clientes. Ah, otra cosa, Calogero no solo nos atiende a nosotras, sino a los varones de la casa, de todas las edades. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype con el analista político José Vicente Carrasquero. José Vicente, ¿qué va a pasar en Venezuela con una oposición que el último mensaje que envía es nos equivocamos, ahora vamos a rectificar, pero no dicen cómo van a rectificar y ahora hay una especie de guerra entre unos y otros? Los que eran amigos antes ahora se pelearon. Por ejemplo, el caso de Enrique Capriles contra Chugo Torrealba y ahí cada uno tiene como una agenda personal, particular, y no le dicen al país qué se va a hacer, por ejemplo, en camino al 23 de enero, que se espera que haya una concentración y no la convocan porque no se ponen de acuerdo. Esto frente a lo que tú estás denunciando, que es un país en estado de sitio, porque lo que ocurrió, por ejemplo, en Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico, bueno, eso pasa todos los días, son los malandros, las bandas armadas que deciden que no quieren a la policía de la región, pues y le lanzan bombas lacrimógenas, asesinan a los efectivos policiales y acaban con eso y se quedan ellos con el territorio. Bueno, Patricia, lo primero es que yo pienso que la oposición venezolana tiene que mostrar vocación de poder. Yo creo que los enfrentamientos que hay en la MUD en este momento, la sangre no va a llegar al río. Básicamente porque hay un concepto que es el concepto unidad, del cual es propietario la oposición venezolana, llámese pueblo. No la oposición esa tercerizada de la cual se habla así como que uno no estuviese ahí. Yo me considero oposición y yo creo que tú también te consideras oposición. Bueno, que esa oposición está representada por una MUD y ahorita hay una discordancia entre esa oposición y la MUD, eso está bien, pero tercerizar la MUD es una cuestión que no debemos hacer, la oposición es una cuestión que no debemos hacer. Yo pienso que la sangre no va a llegar al río porque al final ellos saben que el que se salga del carril unitario que exige el pueblo venezolano le va a ir muy mal y entonces todos van a estar de acuerdo en ver cómo hacen para conducir una nueva oposición. Ahora, esta nueva oposición tiene varios requisitos. El primero, como te dije antes, es definir cuál es el objetivo. El objetivo es conquistar el poder. No puede ser otro. Hay que mostrar vocación de poder y conquistar el poder a la brevedad posible. Y para ello, bueno, implantar todos los mecanismos que la Constitución permita. Y la Constitución permite muchos caminos. Uno de ellos es, por ejemplo, convocar la protesta, más allá de la protesta del 23 de enero, que yo estoy convencido de que va a ser una cuestión apoteósica, también la protesta por la falta de comida, la protesta por la delincuencia, la protesta por toda esta cantidad de problemas que están viviendo los venezolanos y a las cuales el gobierno no le presta atención y lamentablemente la oposición tampoco. Si la oposición logra sintonizar con el pueblo venezolano en la resolución de sus problemas, entonces aquí vamos a empezar a ver las cosas de una manera totalmente distinta. Ahora, una vez que la oposición dice nosotros vamos a conquistar el poder, se establecen cuáles son las estrategias. Por ejemplo, hay que retomar el hecho del abandono del cargo y hay que retomar el que se haya declarado al final del año pasado una ruptura del hilo constitucional. Tomando esas dos cosas, uno agrega, bueno, Venezuela está sufriendo una dictadura y así lo declara la Asamblea Nacional. Y cuando la Asamblea Nacional declare que junto con la ruptura del hilo constitucional, la ausencia del presidente y una dictadura, entonces vienen una cantidad de mecanismos legales previstos en la Constitución para la retoma del poder, por los cuales hay que luchar y por los cuales hay que ir hacia adelante. Esta cuestión del diálogo en el cual insiste Maduro, ahorita el que está desesperado por el diálogo es Maduro, evidentemente no es una cuestión
posible o plausible en este momento. La oposición tiene que retomar su capacidad de protesta, su capacidad de convocatoria. La oposición tiene que nuevamente demostrar fuerza en la calle. Yo creo que el 23 de enero es una tremenda oportunidad para eso, y a partir de ahí comenzar a presionar al gobierno para que se den las elecciones regionales, porque el gobierno se está haciendo el loco con las elecciones regionales. Por ahí Cabello acaba de declarar que no va a haber elecciones, como si él fuese el dueño del país, Sí, un señor que está siendo buscado por narcotráfico en todo el mundo. José Vicente, No puede ser que ese sea el liderazgo que dirige el país. Yo creo que el mismo chavismo tiene que rechazar a este tipo de energúmeno que quiere imponerse por la vía de la fuerza sobre el resto de los venezolanos. Ahí hay una receta que también conlleva otras cosas. Si la gente de la Asamblea Nacional Constituyente quiere echar hacia adelante, no puede pedir permiso. Si ellos empiezan a pedirle permiso a la MUD para ellos ir en la Asamblea Nacional Constituyente, están demostrando que no tienen el liderazgo que se requiere. Liderazgo que se quiere establecer no pide permiso, y eso es una ley de la política. Si yo quiero ser el líder del país, yo no voy a ir a pedirle permiso a Enrique Capriles para que me deje ser yo el líder del país. No, yo voy y veo cómo le compito por el liderazgo y me hago de la fuerza suficiente para ser yo considerado el líder de la oposición. Si no tengo capacidad de hacer eso, entonces no soy el líder. Esto es para arreglar un poco estas cosas que han venido pasando de una crítica contra la MUD, que yo pienso que se debe hacer, pero que no debe ser esa crítica destructiva, esa crítica en la cual, bueno, queremos barrer con todo el mundo, acusar a la gente de corrupción, decir que a fulano le dieron, que a sultano no sé qué, porque bueno, al final eso lo que hace es utilizar unas energías que debiéramos estar utilizando para seguir desmontando el gobierno de Maduro, que es un gobierno funesto, que es un gobierno que está acabando con el venezolano, que lo ha sumergido en esta miseria, y que necesita que nosotros reivindiquemos al pueblo frente a este gobierno que lamentablemente nos va a seguir empobreciendo. Espérate, yo no estoy de acuerdo contigo en que no hay que decir las cosas, porque hay cosas que hay que decirlas y que el país tiene derecho a saberlas. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya que decir. El caso de Manuel Rosales. El caso de Manuel Rosales, ¿cómo no se denuncia que Manuel Rosales está en abierta combinación con el gobierno? Eso hay que denunciarlo, porque el gobierno está haciendo a Manuel Rosales o prefabricando a Manuel Rosales y convirtiéndolo en el opositor perfecto. Entonces, bueno, esas cosas hay que denunciarlas. Pero esa es la trampa, esa es la típica trampa del G2 cubano. Claro. Patricia. La típica trampa del G2 cubano es hacerte ver a ti y a todo el resto de los venezolanos porque sale Maduro el domingo a mencionar a Manuel Rosales. No. Más allá de eso. Básicamente porque él quiere crear esta matriz de opinión según la cual yo puedo dividir la oposición cuando me dé la gana, yo puedo agarrar a Rosales y convertirlo en mi caballo. Bueno, eso va a haber que verlo. La gente va a dejar que Rosales haga eso. Bueno, a lo mejor Rosales quiere hacerlo, pero no va a poder. O sea, vamos a ir al realpolitik. El realpolitik de esta cosa es que Maduro puede crear dos Manueles Rosales, y si esos dos Manueles Rosales van en contra de lo que la gente quiere, no van a tener éxito y no van a poder dividir la oposición. Entonces, yo no digo que no haya que decir cosas, yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que utilizar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de líderes de opinión, para hacerle ver a la gente que es necesario establecer una agenda contra el gobierno de Maduro, que las energías de este momento hay que quemarlas en que Maduro se vaya del gobierno lo antes posible, antes de que termine con Venezuela de la forma que lo está haciendo. Ese es el llamado que yo estoy haciendo. Yo no estoy diciendo que no se diga que Manuel Rosales tal cosa o que Enrique Capriles otra cosa, pero al final eso nos conviene para lo que queremos hacer. Bueno, nuevamente, el pueblo va a ser lo suficientemente inteligente para que, si Manuel Rosales viene por la ruta de complacer al gobierno, la gente rechace a Manuel Rosales. Y Manuel Rosales sabrá a qué se está enfrentando en ese momento. Yo no creo que sea tan necio para ir a confrontar, a ir en contra de lo que la gente está pidiendo en este momento, poniéndose las buenas con el gobierno, tratando de complacerlo. De alguna manera, ahí tú tienes a Timoteo Zambrano pagando un altísimo precio
por querer estar permaneciendo en la mesa de diálogo, igual que el señor gobernador Pero del es que estado Lara. mira, Timoteo Zambrano actúa porque Manuel Rosales lo manda. De hecho, en la intervención de Manuel Rosales llamó por el diálogo y le dio las gracias a Zapatero. Y eso le ha rendido beneficios políticos desde el punto de vista de apoyo popular. No, No. porque Entonces, tenemos un pueblo que nuevamente, ha madurado mucho políticamente, gracias a Dios, José Vicente. bueno, entonces este tipo de cosas, nuevamente, y ese es el mensaje que yo quiero, Patricia, transmitir. Nosotros tenemos, como tú dices, un pueblo que ha madurado mucho y no podemos seguir perdiendo tiempo en el pase de facturas. Ya para eso habrá tiempo. El tiempo lo tenemos que invertir en ver cómo salimos de un gobierno que está convirtiendo a Venezuela en la Somalia de América. ¿Y cómo hacemos para eso que tú estás diciendo lo entienda nuestro liderazgo? Porque déjame decirte que hay un conflicto, hay una pelea entre Julio Borges y Enrique Capriles que tampoco deja avanzar a Primero Justicia. Ahí hay un conflicto entre uno. Entonces, ¿cómo hacemos para que sean ellos? Porque el país entiende lo que tú estás diciendo, pero ellos no entienden. Bueno, pero entonces nosotros tenemos que empezar, los líderes de opinión, a decirle a la gente lo que hay que exigirle a los líderes. Y a los líderes hay que exigirle, primero que todo, que se sintonicen con los problemas de la gente. El señor Capriles, el señor Rosales, el señor Borges, la señora María Corina Machado, todas estas personas tienen que empezar a hablar del hambre. El hambre es un problema. Mira, es la primera vez en la historia de Venezuela, desde que se hacen encuestas, que el hambre aparece como un tema mencionado en las encuestas. ¿Quién está hablando del tema del hambre y de cómo solucionar eso? ¿Quién es el que está diciendo vamos a salir a la calle, vamos a exigirle a Maduro, vamos a hacer que esta cuestión de los CLAP no sea, siga convirtiéndose en el mecanismo de racionamiento cubano y además de pedirle, exigirle a la gente el voto porque si no, no te doy? Eso tiene que ser combatido y yo creo que la gente, como tú dices, ha madurado lo suficiente para estar segura de que eso se debe exigir, pero el liderazgo tiene que activarse alrededor de esas demandas de la población. La agenda política, esa agenda meramente política de la renuncia, de la no sé qué, tiene que estar ahí, pero la agenda de la gente, ocuparse de esa gente que está sufriendo este día a día, esa tiene que ser la agenda fundamental del momento y el que haga eso es el que se va a llevar el apoyo popular. Bueno, yo espero que escuchen tu análisis porque yo estoy de acuerdo contigo, pero veo que los días pasan, José Vicente, y esta gente se radicaliza cada día más. Y eso me preocupa muchísimo y tú sabes que es así. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Patricia? Denunciar esa radicalización, ¿en qué consiste? Tú hablaste hace rato del modelo educativo que quieren imponer. ¿Para qué? Para que el venezolano sea cada vez menos formado, para que el venezolano sea cada vez menos informado, para que el venezolano sea cada vez más dócil a las decisiones de un gobierno dictatorial. Bueno, eso hay que denunciarlo, eso hay que combatirlo, hay que pedirle a la gente que proteste en contra de esas cosas. Hay que decirle a la gente que es necesario que en Venezuela se retomen las libertades económicas. Venezuela es el único país de América Latina, sin contar Cuba, que no tiene libertades económicas y es el que está pagando el precio de la pobreza que estamos viviendo. ¿Por qué Bolivia, que es un país muchísimo más pobre que nosotros, está mucho mejor que Venezuela? Ecuador. Bueno, porque Evo Morales no se metió con la economía, no se metió con las libertades económicas, no se metió hasta controlando precios, hasta estar controlando la moneda, y entonces Bolivia está en este momento muchísimo mejor que Venezuela. Bolivia ha avanzado 18 años y Venezuela ha retrocedido 18 años. Diferencia, 36 años entre Venezuela y Bolivia. ¿Eso es justo? No. Eso es lo que nosotros tenemos que denunciar. Nosotros tenemos que denunciar que Maduro no tiene idea de lo que está pasando en Venezuela, que cuando el señor Dorado le dice a Maduro que a través de las casas de cambio en la frontera va a poder controlar el precio del dólar, que fíjate que hoy llegó otra vez a 3.700 bolívares, sí, está diciendo una mentira, no está cumpliendo con lo que le ofreció. Y yo me imagino que Maduro, en su incapacidad, no se da cuenta de eso. Y después va y pone de ministro de Economía un tipo que nunca ha manejado me imagino que ni sabrá cuadrar la chequera a la casa, sigue manteniendo en el Banco Central de Venezuela al señor Merentes, que lo que ha hecho es destruir la moneda venezolana. Bueno, pero entonces hay que exigirle a Maduro
que si no va a tomar las medidas que requiere el país, que renuncie. La renuncia también es una salida, y que abra las compuertas a los procesos electorales que se tienen que dar en Venezuela. La gente tiene que exigir sus elecciones de gobernadores y de alcaldes. Yo creo que esa madurez del venezolano en este momento tiene que convertirse en acción y demandarle a sus líderes que se comporten de una determinada manera. Y si los líderes no se comportan de esa determinada manera, entonces abrirle paso a un nuevo liderazgo, que lo hay. Mira, en Venezuela hay cantidad de personas buscando esos liderazgos y esos espacios. Y si actúan bien, se van a ir conquistando espacios poco a poco de grupos que lamentablemente se desconectan, se desincronizan con estas situaciones tan graves que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, ahí me aclaraste muchas cosas. Gracias, José Vicente. Gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, vamos a ir a un corte. Hablando de venezolanos buenos, de buenos venezolanos, al regreso vamos a tener a uno de ellos aquí en el estudio, el animador venezolano Raúl González. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.